Amados hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Estamos nosotros considerando en estos domingos a personajes en la palabra de Dios que tienen mucho que enseñarnos en cuanto a la visión de Dios y cómo manejar aquellas cosas con las que Dios empieza a cargar nuestro corazón. Hemos examinado la vida de Moisés, en el cual pudimos nosotros aprender cómo Dios invita a trabajar en su visión, diciéndonos no que nosotros vamos a tener que hacer el trabajo, sino sencillamente vamos a ser instrumentos usados en su poderosa mano. Por eso que el Señor le decía a Moisés: ve porque yo estaré contigo. A pesar que Moisés estaba lleno de temores y era muy consciente de sus debilidades y sus limitaciones humanas, Dios tuvo que trabajar mucho en su vida hasta derribar esas murallas, esas dudas, y tuvo que enseñarle a confiar. Dios le dijo: ve porque yo estaré contigo. También hablamos de Josué, un hombre que sí entendió la visión de Dios. Él, a diferencia de esos otros varones, él le creyó a Dios. Él sabía que Dios había dado una promesa y él estaba decidido a tomar la tierra prometida, porque así Dios lo había ofrecido. La semana pasada hablamos de Nehemías, un hombre que cargó su corazón con la visión de Dios. Hacer una tarea tan grande como reconstruir las murallas de la ciudad de Jerusalén parecía imposible, pero Dios había cargado su corazón y con esa visión él emprendió esa gran tarea, y dice la palabra del Señor que en solo 52 días él acabó tan enorme tarea encomendada por nuestro Señor. Nosotros también en la ciudad de Ica hemos tomado la visión de Dios, hemos entendido lo que Dios quiere y hoy queremos compartirla, queremos que todos podamos conocerla. Los días viernes nos estamos reuniendo con el liderazgo de la iglesia y con muchos hermanos más y estamos compartiendo acerca de la visión de la iglesia. Pero hoy nos toca redondear este tema y queremos hablar acerca de la visión que Dios ha cargado en el corazón de la iglesia en Ica. Ya hemos dicho muchas veces que la iglesia no tiene su propia visión, sino que la iglesia toma la visión de Dios y la ejecuta. Pero nosotros, al ejecutar la visión de Dios, debemos tener claro qué aspectos vamos a enfocar. Quisiera que me acompañe a considerar esos 4 aspectos que componen la visión que tiene la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en la ciudad de Ica. Un primer aspecto de la visión es ser una iglesia llena de amor. Ahora, ¿por qué tenemos que ser una iglesia llena de amor? Porque la palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y nosotros tenemos que expresar el amor de Dios. No puede haber una iglesia que no exprese, que no esté llena del amor de Dios. Recuerde usted que fue el amor de Dios el que hizo que nuestro Señor Jesucristo viniera a dar su vida por nosotros. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la visión de Dios. Dios quiere salvar. Dios quiere que ninguno se pierda, para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo hizo Dios por amor. Es el corazón de Dios, es el amor de Dios el que está trabajando por nuestra salvación, por la salvación de los hombres. Y la iglesia también tiene que llenarse
del amor de Dios. Y ese amor de Dios tiene que estar expresándose a través de cada cosa que hagamos en la iglesia. Cuando decimos nosotros que tenemos que ser una iglesia llena de amor, es porque tenemos que expresar no nuestro amor, sino el amor de Dios. Ese amor que vino en Cristo Jesús, expresado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos expresarlo abundantemente. Habrán muchas maneras como nosotros vamos a expresar ese amor acá en la ciudad y en nuestra región. Hoy no me voy a detener a describir cada aspecto de cómo vamos a expresar ese amor, pero solamente quiero decirle, amado hermano, que toda la iglesia tiene que estar llena del amor de Dios, del amor de Dios. Tenemos que ser una iglesia llena de amor para con la gente, para con los hermanos, para con los amigos, para que se expresen las células, para que se expresen en la red de células, en las reuniones familiares, en los grupos familiares. Así que, hermano, vamos a trabajar para hacer esa iglesia llena de amor, como dice el primer aspecto de nuestra visión. El segundo aspecto de la visión es ser sensible a las necesidades de las personas. Y para esto habría que considerar un primer pasaje que es el del Evangelio de Juan, capítulo 6, del 1 al 15, donde se nos habla de la alimentación de los 5,000. Este milagro de la multiplicación de los panes y los peces fue producto de la sensibilidad de nuestro Señor Jesús por las necesidades de la gente. Cuenta la palabra del Señor que una gran multitud acompañó al Señor ese día hasta muy tarde. Y entonces cuenta el evangelista Juan que el Señor Jesús le hace una pregunta a Felipe. Y dice la palabra también que esa pregunta la hizo queriendo probarle. Dice que le dijo, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor quería probar a Felipe para saber cuál actitud iba a expresar, cuál sería la actitud de su corazón. Ahora nosotros como seres humanos tenemos un corazón egoísta e insensible que se expresó en la respuesta de los discípulos cuando dijeron, despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y esa es una respuesta bastante dura, porque esta gente había pasado un día completo con el Señor y estaban cansados, estaban hambrientos, pero el corazón del hombre piensa así, si yo me distraigo un poco y despido a la gente, ellos arreglarán sus problemas. Pero el Señor Jesús, probando a Felipe, le dijo, ¿de dónde sacamos pan para que coman estos? Y dice la palabra del Señor que lo hizo movido por la compasión al verlos así. Su corazón estaba cargado de sensibilidad por la necesidad del momento. Estaban hambrientos, estaban cansados y no era dable mandarlos a sus casas así. El Señor quería atenderlos y entonces el Señor ordenó inmediatamente, ustedes denles de comer. Pero hay un aspecto que está aquí dentro de este evangelio que a mí me despierta un poco a la curiosidad. Dice también el evangelista Marcos, narrando este mismo episodio, dice, y vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos
porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esto lo cuenta el evangelista Marcos, haciendo notar que la sensibilidad del Señor Jesús no solamente se manifestó cuando trató de darles de comer o les dio de comer a todos, sino cuando los vio a ellos como personas desorientadas, como personas que no tenían rumbo, como personas espiritualmente hambrientas. Él los vio, dice la palabra del Señor, como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué significa esto? Que eran como personas que no tenían un líder, que no tenían un maestro, que no tenían una buena persona o amigo que le pueda guiar, enseñar, que le pueda aconsejar. Eran personas que estaban totalmente desamparadas. Y el Señor dice que comenzó inmediatamente a enseñarles muchas cosas. Es decir, lo primero que hizo cuando su corazón fue movido a compasión y a esa sensibilidad que nosotros también debemos de tener, fue enseñarle las verdades del reino de los cielos. Eso fue lo primero que el Señor Jesús entendió y vio en ellos, su gran hambre espiritual, su gran necesidad espiritual, y sació primero porque dice que empezó a enseñarles inmediatamente muchas verdades acerca del reino de los cielos. El Señor Jesús era un maestro y él usaba las parábolas para enseñar de forma tan atractiva, tan amena, las verdades del reino de los cielos. Por eso que la gente se podía pasar un día completo escuchándoles, olvidándose del almuerzo, olvidándose de la comida, olvidándose del cansancio. El Señor saciaba esa hambre espiritual de la gente. Y solamente después es que el Señor atiende la otra necesidad que tenía la gente, el hambre físico, el hambre del cuerpo. Y por eso que el Señor prueba a Felipe diciéndole, ¿de dónde sacamos pan para que coman esto? Yo creo que era lo más fácil, porque ya saciado el hambre espiritual de la gente, entonces era más fácil saciar el otro hambre, el hambre físico. Y por eso que el Señor le preguntó, ¿de dónde sacamos pan para que coman? Y por ahí alguien respondió, acá hay unos cuantos panes y unos cuantos peces. El Señor ordenó que los traigan y Él lo multiplicó y les dio de comer a todos y sobró muchas canastas de este pan y de estos peces, y la gente quedó muy satisfecha y muy saciada. Yo quisiera resaltar algo aquí. No hay que confundir el orden, porque nosotros podemos ser sensibles a la necesidad de la gente en el aspecto físico y quizás olvidándonos del aspecto espiritual. O podemos ir primero por lo físico y después por lo espiritual, pero ese no es el orden. El orden es primero lo espiritual y después lo físico. Primero tenemos que atender el hambre espiritual de la gente y después atender el hambre físico de la gente. Ok. Hay otro pasaje de la Escritura que también habla de esto y está en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, del verso 32 al 35. Ahí se nos presenta a esa iglesia que estaba naciendo bajo el ministerio de los apóstoles. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, y lo voy a leer del verso 32 al 35, dice de esta manera: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo
que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Este pasaje también nos expresa que esa iglesia que empezó a nacer bajo la dirección de los apóstoles también era una iglesia sensible a la necesidad de las personas. Dice la palabra del Señor que todos ellos eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían. Miren qué hermoso. Ellos tenían propiedades, tenían quizás muchas cosas, y ninguno decía ser suyo propio aquello que poseían, sino que dice la palabra del Señor que tenían todas las cosas en común. Miren, aquí desaparecían las necesidades, porque si a alguno le faltaba y a otro le sobraba, pues al que le sobraba le daba al que le faltaba. O el que tenía alguna necesidad podía tomar de aquel que tenía en abundancia. Qué hermoso es escuchar esto. Qué hermoso es leer esto en la palabra y ver que todos eran de un corazón y un alma. Qué hermoso. Y dice por eso la palabra del Señor que con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor. Yo creo, hermano, que no hay nada más poderoso para dar testimonio a la gente incrédula del poder del Evangelio que tener un corazón sensible a la necesidad de la gente. Cuando nosotros compartimos de lo nuestro y damos a los demás, por eso dice la palabra del Señor también que abundante gracia había sobre todos los discípulos que conformaban esa iglesia naciente. Abundante gracia, es decir, la simpatía de la gente estaba con ellos. Ellos se habían ganado el corazón de la gente porque no eran indiferentes a sus necesidades. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a ser muy sensibles a las necesidades de las personas que nos rodean. Ahí en tu célula, hermano, ahí en tu red, tú tienes que buscar esa gente que tiene necesidad y dar testimonio a través de la sensibilidad de tu corazón, dar testimonio del poder de Dios, de la resurrección del Señor, de ese poder transformador, porque hay un momento, hermano, en que las palabras no son suficientes. Tenemos que ser sensibles y demostrar con hechos lo que Dios está haciendo también en nuestra vida. Por eso la palabra del Señor dice que en esa iglesia incipiente que se estaba formando bajo la dirección de los apóstoles, en ellos no había ningún necesitado. Así dice la palabra. No había ningún necesitado porque se repartía a cada uno conforme a su necesidad. No había uno que pase hambre. Ese que pasaba hambre se sentía tan libre de poder ir y tocar una puerta y decir, ayúdenme. Y el otro se sentía tan libre de abrir su puerta y extender su mano y abrazar a su hermano o quizás a su vecino. Por eso la palabra dice que caían en simpatía de todos. Yo quisiera decirte, hermano, que todos nosotros ojalá nos ganemos
la simpatía, el amor y la gracia de nuestros vecinos, de nuestros amigos, viendo lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. También hay un tercer pasaje que quiero considerar en esta parte de nuestra visión. También está en el libro de los Hechos en el capítulo 6, y este pasaje es el que narra la elección de los diáconos. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué se escogieron estos diáconos? La palabra del Señor nos dice, estos diáconos, estos 7 diáconos fueron escogidos, dice la palabra del Señor, para que atiendan a las mesas. No estaban escogidos para que prediquen, para que evangelicen yendo a las plazas. Eran gente que evangelizaba, dando testimonio con su servicio, atendiendo a las mesas. Y en esas mesas estaban sentados las viudas y los huérfanos. Esa era la sensibilidad de la iglesia, de los apóstoles. Inmediatamente después de constituirse el grupo de apóstoles, se constituyó uno de diáconos, de servidores de las mesas, para que atiendan a las viudas y a los huérfanos. Por eso, hermano, no nos debe asombrar leer en la palabra del Señor que los convertidos a Cristo Jesús venían por miles. No se cuenta de 10, de 20, de 30. Se cuenta de 3,000, de 5,000 y de grandes multitudes, de ciudades enteras que venían a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque esta iglesia era sensible a las necesidades de las personas. Y nosotros como iglesia de Ica, también, aprendiendo de la palabra y de nuestros apóstoles, de los que encontramos aquí en la palabra, en el libro de los Hechos, y de esta iglesia de los apóstoles, nosotros también tenemos que ser sensibles a las necesidades de la gente. Y quiero terminar esta parte leyendo este pasaje del libro de Santiago. Dice la palabra en Santiago capítulo 2, del 14 al 26, acerca de la fe que tiene que tener obras. Dice la palabra así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? La fe, amado hermano, tiene que movernos a obras. La fe tiene que movernos a ser sensibles a las necesidades de la gente. El tercer aspecto de la visión es ayudando a las personas a alcanzar el carácter de Cristo. Y para esto vamos a usar el pasaje de 2 de Timoteo capítulo 3, donde el apóstol Pablo habla acerca del carácter de los hombres en los postreros días. Este carácter se nota que está totalmente alterado. Son hombres de un carácter totalmente afectado por el pecado. Se les describe acá como hombres sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, dice la palabra del Señor. Pero yendo al verso 14, nosotros leemos algo que realmente llama la atención, porque el apóstol Pablo aquí enfoca su atención en el joven Timoteo y le dice, pero tú, Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Esto es muy importante. El apóstol Pablo sabe que Timoteo tiene al frente la descripción de estos hombres que siguieron el pecado y vivieron en una vida desordenada. Están totalmente afectados por el pecado. Y a mí me alegra cuando leo el verso 14, dice, pero tú persiste en aquello que has aprendido. ¿Y sabe por qué, amado hermano? Porque es allí donde nosotros tenemos que trabajar. El apóstol Pablo estaba trabajando en la vida de Timoteo y le dice, tú sabes de quién has aprendido. Yo pregunto, ¿de quién aprendía Timoteo? Claro, en su casa tenía una madre ejemplar, una abuela ejemplar, pero también tenía a un líder ejemplar. Pablo era su líder. Pablo era el hombre que estaba al lado, siendo ejemplo para él. Y él inmediatamente subraya la importancia de la palabra de Dios en la vida de un hombre, cuando quiere trabajar en su carácter. Por eso dice la palabra de Dios, Pablo le dice a Timoteo, tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Le está diciendo, solamente la palabra de Dios te pueden hacer sabio. Pueden formar un lindo carácter en tu vida. Agárrate de la palabra del Señor, está diciendo. Después, Pablo subraya la importancia de la palabra de Dios y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué hermoso es esto. La importancia de la palabra de Dios cuando se trata de formar el carácter. Y nosotros como iglesia vamos a trabajar en las células, en las redes, ayudando a la gente a alcanzar el carácter de Cristo. Y tenemos que usar mucho la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, aquella persona que ha sido tocada por la verdad de Dios, tocada por el Espíritu Santo de Dios, llegue a ser totalmente preparado para toda buena obra. Nosotros podemos venir con un carácter distorsionado por el pecado, totalmente alterado, pero ahí se va a ver la mano de Dios trabajando en nosotros, haciéndonos esos hombres de Dios, hombres de Dios. Tenemos que trabajar ayudando a la gente a alcanzar el carácter de Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Hay otro pasaje también en el Evangelio de Mateo capítulo 9, que también lo he reflexionado y lo estoy usando ahora en esta meditación. Capítulo 9 de Mateo, verso 36 en adelante, cuando el Señor le habla a sus discípulos de esta manera, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas,
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Esta es la segunda ocasión en que en la Biblia se habla que el Señor Jesús, mirando las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esta es la segunda ocasión en que se habla que el Señor Jesús, dice, los miró como ovejas desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y aquí, cuando dice que no tienen pastor, es porque no tienen un referente, no tienen un buen ejemplo en dónde mirar, no tienen en dónde aprender, están desamparadas, dispersas, dice la palabra del Señor. Y el Señor es movido a misericordia, a compasión, porque es gente necesitada, hambrienta, escasa de carácter. Sus caracteres están totalmente distorsionados y necesitan con urgencia quien trabaje en sus vidas. Por eso el Señor inmediatamente le dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Y les dice: rueguen al Señor de la mies que envíe esos obreros, esos líderes, esos hombres que ya han sido afectados por el Espíritu Santo, transformados por el Espíritu Santo, cambiados por el Espíritu Santo, para que sean esos referentes, esos obreros de Dios, esos hombres de Dios, que empiecen a trabajar ayudando a la gente a alcanzar el carácter de Cristo. Rueguen a Dios que envíe obreros, que envíe líderes, esos hombres que han sido transformados. Necesitamos. La obra del Señor te necesita, hermano. Tú que trabajas en tu célula, esa gente que llega a tu célula, te necesitan como un líder. Los que están en tu red te necesitan como líder de tu red. Tú les tendrás que enseñar, como hizo el Señor, enseñarles las verdades del reino de los cielos, hasta que ellos sean transformados. Como también el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: hijitos míos, por ustedes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. El apóstol Pablo miraba a esos creyentes en esas iglesias que él iba formando en sus viajes misioneros, y él no solamente se alegraba porque ellos entregaban sus vidas a Cristo, se arrepentían de sus pecados, sino él dice que sufría unos dolores tan intensos en su alma, porque muchas veces quizás los veía un tiempo bien, otro tiempo mal, un tiempo victoriosos, otro tiempo derrotados. Y él trabajaba en sus vidas, trabajaba porque él quería que Cristo se forme en ellos. Ese era el gozo del apóstol Pablo. Él quería que Cristo se forme en sus vidas. Y por eso él trabajaba y sufría y luchaba hasta que Cristo sea formado en sus vidas. Y nosotros también tenemos que ayudar a la gente a que alcance el carácter de Cristo. El cuarto aspecto de la visión tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en nuestra región. Y usted quizás se pregunta, ¿por qué en nuestra región? Porque
Ese es el orden que encontramos en la palabra de Dios. Primero es, dice la Biblia, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Para nosotros, nuestra Jerusalén es la ciudad de Ica y estamos llenando la ciudad con el Evangelio de Cristo. Nuestra Judea es nuestra región. También estamos llenando la región con el Evangelio. Estamos plantando una iglesia en Pisco, estamos plantando una iglesia en Nazca, en Palpa también y en Marcona también. ¿Por qué? Porque nuestra visión tiene que ir en ese orden. Primero nuestra ciudad de Ica, después nuestra región, después pasaremos a nuestra Samaria, que será más allá de nuestra región, y después iremos hasta lo último de la tierra. Ese es el orden establecido por el Señor. Y para eso también yo encuentro en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, los versos 5 y 6, una orientación muy clara que el Señor Jesús le dio a sus discípulos de esta manera, dice la palabra del Señor. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor Jesús puso orden en sus discípulos para que vayan llevando el Evangelio. Le dijo: vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y les prohibió algo, le dijo: no vayan por ciudad de samaritanos, ni en camino de gentiles entren. Vayan primero a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Evangelio es un evangelio de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y estamos yendo en el orden establecido por la palabra del Señor. Otro aspecto que yo también encuentro en la palabra es que el apóstol Pablo, cuando iba a una ciudad llevando el Evangelio, lo primero que hacía era entrar a la sinagoga de los judíos y predicarles a ellos. Y solamente cuando ellos ya habían escuchado, ya habían sido evangelizados, pasaba a los gentiles. El orden está establecido. También hay un pasaje en Corintios que dice: porque el Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. O sea, siempre encontramos un orden, una prioridad. Vamos primero por nuestra ciudad, vamos después a nuestra región, vamos después más allá de nuestra región y después, hermano, quizás usted será el misionero que irá hasta lo último de la tierra. Que Dios le bendiga.